si te dijera que a los 13 años fui enterrada viva por mi padrastro y que esa noche cambió mi vida para siempre. Buenos días, mis queridos. Aquí está Xochitl Hernández, 82 años cumplidos, hablándoles desde mi casita en Tlaquepaque, Jalisco. Esta brisa suave que viene de los cerros es una bendición en estos días de calor, ¿verdad? Hoy estoy aquí con ustedes para contarles una historia que guardé atorada en la garganta por más de 60 años. Una historia de dolor, abandono, pero también de superación y al final de perdón. Antes de comenzar este viaje difícil, quería pedirles un favorcito del corazón. Suscríbanse aquí al canal de la abuela, denme ese like que no cuesta nada y cuéntenme en los comentarios de qué rinconcito de este México lindo me están viendo. También comenten de dónde están viendo este relato y platíquenme cómo era la relación con sus papás. La mía la van a descubrir hoy. Nací en 1942 en una casita de adobe muy humilde en las afueras de Tlaquepaque, cuando este pueblo aún conservaba toda su tradición alfarera. Nunca conocí a mi padre, Aurelio Hernández. Mi madre, Remedios, me decía que había muerto de tifoidea antes de que yo naciera, trabajando en una hacienda de agave. No tenía ni una foto de él, nada. Era como si una parte de mi historia hubiera sido arrancada antes de comenzar. Mi madre era una mujer hermosa, de ojos café intensos y cabello negro como la obsidiana. Llamaba la atención por donde pasaba con esa forma de caminar tan elegante, pero esa belleza era fría, sin calor maternal. Nunca sentí el amor de madre viniendo de ella. Ni un abrazo a la hora de dormir, ni un regazo cuando me caía y me lastimaba las rodillas, ni una palabra de orgullo cuando le mostraba un dibujo que había hecho en la escuela. Xochitl, déjate de ser pegajosa, pareces chicle, me decía cuando intentaba un abrazo. Nosotras dos vivíamos solas hasta mis 13 años. Ella trabajaba como costurera en un taller del centro de Guadalajara. Ganaba poco, se quejaba mucho. Por las noches, muchas veces salía toda arreglada y regresaba hasta el amanecer, oliendo a pulque y perfume barato. Yo me quedaba sola en casa, con miedo de los ruidos de la noche, encogiéndome debajo del rebozo delgado, rezando para que regresara pronto. La casa siempre era mi responsabilidad. Desde los 8 años ya cocinaba, lavaba ropa, barría, trapeaba el piso de tierra. Si no lo hacía bien, me gritaba feo. No sirves ni para cuidar una casa, Xochitl. ¿Cómo vas a hacer cuando crezcas? Ningún hombre va a querer una inútil. Así era. Crecía oyendo que no servía, que daba problemas, que era una carga pesada. En la escuela primaria Benito Juárez, yo era la niña callada, la que se sentaba hasta atrás y no levantaba la mano, ni cuando sabía la respuesta. No tenía amigos de verdad. Los otros niños tenían papás que los iban a buscar, les traían tortas hechas en casa, les daban un beso en la frente antes de entrar al portón. Yo iba y regresaba sola, con una galleta seca en el bolsillo cuando había suerte. Por eso me apegué tanto a la maestra Refugio, mi profesora de tercero de primaria. Ella se daba cuenta de que algo andaba mal, me daba atención extra, a veces hasta me compartía de su propio almuerzo. Eres muy inteligente, Xochitl. No dejes que nadie te convenza de lo contrario, me decía. Por un tiempo, esas palabras fueron lo único bueno que escuchaba sobre mí misma. Las guardé bien adentro del corazón, como quien guarda una semillita preciosa, esperando el día de poder plantarla. La vida ya no era fácil, pero empeoró muchísimo cuando apareció Jacinto Morales. Yo tenía 13 años cuando mi madre lo trajo a la casa por primera vez. Era un hombre alto, fornido, con barba siempre mal rasurada y un olor a cigarro que se pegaba en todo. Trabajaba como velador en una cantina. Tenía las manos grandes y callosas y una forma de mirar que me daba escalofríos. Este es Jacinto, mi hija. Va a vivir con nosotras ahora, anunció mi madre sin siquiera preguntar qué pensaba yo. Al principio hasta intentó ser simpático. Traía un dulce de vez en cuando, preguntaba de la escuela, elogiaba la comida que yo hacía, pero pronto se le cayó la máscara. Empezó quejándose de que la casa no estuviera limpia como a él le gustaba, después de que la comida estuviera sin sal, después de que yo existiera en el mismo espacio que él. Esta escuincla nomás está ahí ocupando lugar y comiendo lo que no ayuda a comprar, le decía a mi madre, como si yo no estuviera ahí mismito oyendo todo. Y lo peor, mi madre le daba la razón. Se encogía de hombros y decía, sí, ya está grandecita, podría ayudar más, como si yo no hiciera ya todo en esa casa, como si no fuera ella quien gastaba el dinero en rush nuevo y cerveza los fines de semana. La casa, que ya era triste antes, se volvió un lugar de miedo. Jacinto tenía un temperamento explosivo. Cualquier cosita era motivo para gritar, golpear la mesa, romper un vaso. Yo vivía pisando huevos, tratando de ser invisible, hacer todo perfecto para no darle motivos de enojarse.
Una vez llegó borracho y encontró un vaso sucio que se me había olvidado en la tarja. Agarró el vaso y lo aventó contra la pared, haciéndolo pedazos. Después me apuntó con el dedo en la cara. La próxima vez que dejes la casa desbaratada, el vaso te va a tocar a ti en la cabeza. ¿Entendiste? Mi madre, que estaba sentada ahí en la sala, ni siquiera levantó los ojos de la fotonovela que estaba hojeando. Era como si eso fuera normal, como si amenazar a una niña de 13 años fuera la cosa más natural del mundo. Esa noche lloré quedito en mi petate delgado, extendido en el piso del cuartito de atrás. No entendía por qué mi madre no me defendía, por qué permitía que ese hombre que ni siquiera era mi papá me tratara así. ¿Será que no me quería ni tantito? ¿Será que yo era tan mala que ni merecía protección? Fue en esa época que empecé a refugiarme en el puesto de flores de Doña Guadalupe, una señora que vivía 2 calles abajo de nuestra casa. Era un rinconcito de paz en ese mundo hostil. Doña Guadalupe me dejaba ayudarla a regar las plantas, separar semillas, hacer arreglos sencillitos. A cambio me daba unos centavitos y, más importante, me trataba con cariño. Niña, ¿tienes mano buena para las plantas? Mira cómo está de bonita esa bugambilia después de que empezaste a cuidarla, me decía, y mi pecho se llenaba de un orgullo que nunca había sentido antes. En el puesto de Doña Guadalupe yo podía ser alguien diferente. No era la Xochitl inútil, la que nomás daba problemas. Era la Xochitl de las manos buenas, la que hacía que las flores se vieran más bonitas. Por algunas horas olvidaba a Jacinto, a mi madre fría, a la casa que más parecía cárcel, pero la paz duraba poquito. Siempre tenía que regresar a casa, y cada día que pasaba, el ambiente ahí se ponía peor. Jacinto tomaba más, gritaba más, rompía más cosas. Mi madre, por su parte, parecía marchitarse como flor sin agua. El brillo de sus ojos se fue apagando. Ese caminar elegante desapareció, reemplazado por un arrastrar de pies cansado. A veces, tarde en la noche, la oía llorar en el cuarto. Otras veces oía el sonido inconfundible de cachetadas, seguido por las disculpas de ella. Quería ayudar, pero ¿qué podía hacer una niña flaquita de 13 años contra un hombre del tamaño de Jacinto? La gota que derramó el vaso pasó un miércoles en la noche. Yo estaba lavando los trastes de la cena. Mi madre y Jacinto todavía estaban sentados en la mesa, él tomando mezcal directo de la botella. Mis manos temblaban de nervios. Ya había regañado por la comida, dicho que el arroz estaba crudo, que la carne estaba dura. Yo sabía que estaba pisando terreno peligroso. Fue cuando pasó. Un plato se me resbaló de las manos enjabonadas y se hizo pedazos en el piso. El ruido pareció hacer eco por toda la casa y por un segundo todo se quedó en silencio. Después vino el sonido de la silla siendo arrastrada con violencia. Pinche escuincle inútil. Jacinto vino hacia mí en 3 zancadas largas, me agarró del cabello y jaló mi cabeza hacia atrás, obligándome a mirarlo a los ojos. Ojos inyectados, rojos de coraje y alcohol. Si vuelves a romper algo en esta casa, te va a tocar la golpiza de tu vida. ¿Me estás oyendo, cabrona? Las lágrimas me rodaban por la cara, pero no pude hacer ningún sonido. El miedo había congelado mi voz. Miré a mi madre, rogándole en silencio que me ayudara. ¿Saben qué hizo? Se rió nerviosa y dijo, es muy torpe. Igual que el papá, fue la única vez que la oí comparar algo mío con mi padre. Y fue para humillarme, para darle la razón al monstruo que me jalaba los cabellos hasta que me ardía el cuero cabelludo. Jacinto me soltó con un empujón que me hizo pegar la espalda contra la tarja, regresó a la mesa, agarró la botella de mezcal y salió al patio, murmurando sobre niñas que nomás dan problemas. Debería haberme deshecho de ella hace mucho tiempo. Terminé de lavar los trastes con las manos temblando y el corazón latiendo tan fuerte que parecía que se me iba a salir por la boca. Esa noche, acostada en mi petate, me hice una promesa. Un día me saldría de esa casa, un día sería libre, un día encontraría gente que me tratara con amor, con respeto. Lo que no sabía es que ese un día todavía estaba lejos y que antes de que llegara pasaría por el momento más terrible de mi vida. Un momento que empezaría con un simple piso mojado y terminaría con tierra cubriendo mi cuerpo en un hoyo en el patio de nuestra casa. Si esta historia te está tocando el corazón y quieres saber cómo logré sobrevivir a lo que viene, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta qué te está pareciendo hasta ahora. Tu apoyo me da fuerzas para seguir contando esta historia que guardé tantos años en silencio. La semana después de ese incidente con el plato roto,
Fue un verdadero infierno. Jacinto parecía haber descubierto un nuevo placer, aterrorizarme. Cada vez que entraba a un cuarto donde él estaba, sentía esos ojitos pequeños siguiéndome, como depredador estudiando a su presa. Empecé a hacer todo con aún más cuidado, verificando 3 veces antes de poner cualquier cosa en la mesa, limpiando cada rinconcito de la casa hasta que brillara. Mi madre, que antes por lo menos fingía no darse cuenta de lo que pasaba, ahora empezó a imitar su comportamiento. Se quejaba de mi cabello desarreglado, de mi ropa sencilla, de la forma en que hablaba. «Enderézate, niña, pareces jorobada», me decía mientras yo lavaba ropa encorvada sobre el lavadero. «Y lava bien esa camisa de Jacinto. La vez pasada quedó con mancha». Era como si una sombra hubiera caído sobre nuestra casa. Lo poquito de luz que todavía existía se había apagado completamente. Fue un viernes lluvioso que todo empeoró. El cielo de Tlaquepaque estaba cargado desde temprano, ese tipo de lluvia de temporal que parece que se va a tragar el mundo. La humedad se metía en todo, en las paredes, en la ropa tendida, hasta en los huesos de uno. Yo acababa de trapear el piso de la sala cuando Jacinto llegó del trabajo, empapado y de malas pulgas. «¿Qué es ese olor a humedad?», se quejó, nomás pisó adentro de la casa. «Es la lluvia», le respondí bajito, ya alejándome hacia la cocina. «Está todo mojado allá afuera». Él refunfuñó algo que no entendí y se fue al cuarto a cambiarse de ropa. Aproveché para terminar de limpiar el pasillo que llevaba a los cuartos, pasando el trapeador mojado rapidito. Tenía prisa. Quería acabar luego antes de que él regresara. Tal vez por eso no exprimí bien el trapeador, dejando el piso más húmedo de lo que debía. No tardó nada. Jacinto salió del cuarto pisando fuerte, como siempre hacía, y nomás puso el pie en el pasillo. Se resbaló. No llegó a caerse completamente. Se apoyó en la pared, pero fue suficiente para despertar esa furia que yo ya conocía también. «Imbécil, ¿me quieres matar?», gritó con la cara roja de coraje. «No sabes ni trapear bien». Tiré el balde y corrí al patio, pensando que tal vez allá afuera, con la lluvia y los vecinos cerca, no se atrevería a pegarme. Qué equivocada estaba. Jacinto vino detrás de mí como toro enfurecido. «Regresa acá, no he acabado de hablar contigo». Me quedé parada debajo del árbol de níspero, la lluvia finita mojándome completita, temblando no de frío sino de miedo. Jacinto se paró en la puerta de atrás, mirando al cielo cargado, como decidiendo si valía la pena mojarse para venir por mí. «Está bien», dijo finalmente, con una calma que me asustó más que los gritos. «Quédate ahí, pero después no digas que no te avisé», y se metió de vuelta a la casa, dejándome ahí empapada y confundida. ¿Qué quería decir con eso? Por la ventana de la cocina vi cuando le dijo algo a mi madre, que nomás asintió con la cabeza sin cuestionar. Después salió otra vez, esta vez por la puerta de enfrente, perdiéndose en la calle. Me quedé en el patio por casi 1 hora, con miedo de entrar. Cuando finalmente me animé, mi madre estaba sentada en la mesa de la cocina, fumando cigarro tras cigarro. «Mamá, ¿qué va a hacer Jacinto conmigo?», le pregunté, con la voz casi desapareciendo del miedo. Ella dio una fumada larga antes de responder sin mirarme a los ojos. «Yo que tú, juntaba mis cosas y me largaba de aquí antes de que regrese». Se me heló el corazón. «¿Me está corriendo de la casa?». «No estoy corriendo a nadie. Nomás estoy diciendo que él está muy enojado y tú sabes cómo se pone cuando está así». «Pero no tengo a dónde ir», protesté, con las lágrimas ya empañándome la vista. Ella se encogió de hombros, como si eso no fuera problema suyo. «Vete a la casa de esa vieja de las flores que tanto te gusta». En ese momento entendí que estaba completamente sola. Mi propia madre me estaba echando a los lobos, lavándose las manos de lo que me pudiera pasar. Corrí a mi cuartito, agarré la mochila de la escuela y metí adentro las pocas cosas importantes que tenía. Una muda de ropa, la foto de mi grupo de la escuela, una estampita de la Virgen de Guadalupe que me había regalado Doña Guadalupe. Estaba a punto de salir por la puerta de atrás cuando oí el ruido de la camioneta de Jacinto estacionándose enfrente de la casa. Se me heló la sangre. Era muy tarde. Por la ventana vi cuando se bajó del carro cargando algo largo y pesado. Me tardé unos segundos en entender qué era. Una pala grande de cavar hoyos. El terror que sentí en ese momento no se puede describir. Se me aflojaron las piernas, se me revolvió el estómago, se me secó la boca. ¿Para qué había traído una pala? ¿Qué pensaba hacer? Me escondí debajo de la mesa de la cocina, como hacía cuando era más chica y tenía miedo de las tormentas. Oí cuando entró cerrando la puerta con fuerza. «¿Dónde está?», le preguntó a mi madre. «En el cuarto, creo».
Sus pasos pesados se acercaron y luego aparecieron sus piernas en mi campo de visión. Se agachó, su cara apareciendo bajo el mantel de la mesa, con una sonrisa malvada en los labios. «Te encontré. Sal de ahí, peste». De mala gana, me arrastré para salir de mi escondite. Él me agarró del brazo con fuerza, jalándome hacia afuera de la casa, hacia el patio. La lluvia había aumentado, cayendo en cortinas gruesas. «Ahora vas a verme aprender a respetarme», me dijo entre dientes, empujándome hacia el rincón más alejado del terreno, donde los árboles hacían sombras densas hasta de día. Fue entonces que vi un hoyo grande, rectangular, cavado en la tierra suave del patio. Parecía una tumba. «No, por favor», le rogué, tratando de soltarme, arañándole el brazo con mis uñas. «No lo hice a propósito, lo juro. El piso estaba mojado por la lluvia». Jacinto nomás se rió, un sonido gutural que no tenía nada de humano. Con un empujón fuerte me aventó dentro del hoyo. Caí de espaldas en la tierra húmeda, el golpe sacándome el aire de los pulmones. Antes de que me pudiera recuperar, él saltó adentro del hoyo también. Lo que pasó en los minutos siguientes es algo que traté de bloquear de mi memoria por décadas. Las manos grandes de él rompiendo mi blusa, tocando donde nadie debería tocar a una niña de 13 años. La respiración pesada en mi cara, el olor a mezcal y cigarro ahogándome, las palabras asquerosas susurradas en mi oído, promesas de lo que me haría si gritaba, si le contaba a alguien. Cerré los ojos y me transporté lejos de ahí. En mi mente estaba en el puesto de Doña Guadalupe, entre las flores coloridas, el olor dulce de azahares en el aire, manos gentiles enseñándome a hacer un arreglo bonito. Era la única forma de sobrevivir ese momento, dejar mi cuerpo ahí, pero mandar mi alma a un lugar seguro. Cuando terminó, salió del hoyo jadeando, acomodándose el cinturón. Me miró ahí abajo, encogidita, sucia de tierra y lágrimas, y sonrió. «Ahora te vas a quedar ahí pensando en lo que hiciste». Y entonces, para mi horror absoluto, empezó a echarme tierra encima. «¡Para!», grité, el pánico dándome fuerzas que no sabía que tenía. «¡Me va a matar!». «Cállate, no te voy a enterrar completita todavía, nomás lo suficiente para que aprendas la lección». Siguió echando tierra, cubriéndome las piernas, la panza. Cuando llegó hasta mi cuello, paró, miró satisfecho su trabajo y entonces habló en un tono casual, como quien comenta del clima. «Mañana en la mañana vengo a sacarte. Si ya aprendiste a ser niña buena, tal vez te dejes seguir viviendo en esta casa. Si no», dejó la frase en el aire, la amenaza implícita más espantosa que cualquier palabra. Y entonces se fue, dejándome ahí, enterrada hasta el cuello, en un hoyo en el patio, con la lluvia finita cayendo en mi cara, mezclándose con las lágrimas que no paraban de correr. Grité pidiendo auxilio algunas veces, pero la lluvia apagaba mi voz. Además, nuestra casa quedaba en un terreno grande, alejado de las otras. Nadie me oiría, nadie vendría a salvarme. ¿Y mi madre? ¿Dónde estaba mientras todo esto pasaba? Miré hacia la ventana de la cocina y la vi parada ahí, viendo. Por un momento nuestras miradas se cruzaron y pensé ver un destello de culpa en sus ojos. Pero entonces cerró la cortina, escogiendo una vez más no ver, no actuar, no protegerme. Si alguna vez te has sentido completamente abandonada por las personas que deberían cuidarte, comenta aquí abajo. A veces saber que no estamos solas en el dolor nos da fuerzas para seguir adelante. Las horas se arrastraron interminables. La noche cayó, trayendo consigo el frío de la madrugada de Tlaquepaque. Mi cuerpo, atrapado bajo la tierra pesada, empezó a hormiguear, después a doler, hasta finalmente quedar entumido. La lluvia siguió cayendo, a veces más fuerte, a veces una llovizna fina, empapándome la cara, el cabello. En algún momento, agotada de tanto llorar, me quedé dormida. Soñé con mi papá, un hombre sin cara que me extendía la mano tratando de sacarme de ese hoyo. «Todavía no es tu hora», me decía con una voz profunda y gentil. «Tienes que pelear, tienes que sobrevivir». Desperté con el primer rayo de sol pegándome en la cara. La lluvia había parado, dejando atrás un cielo limpio, azul, casi ofensivamente bonito, considerando el infierno que yo estaba viviendo. Todo mi cuerpo me dolía, mi garganta estaba seca, mis ojos hinchados de tanto llorar. Fue en ese momento, mirando al cielo azul, entre las hojas del níspero, que algo despertó dentro de mí, una llamita pequeña, pero intensa. No era nomás miedo o desesperación, era coraje. Coraje contra Jacinto por su crueldad, coraje contra mi madre por su cobardía, y por primera vez, coraje conmigo misma por haber aceptado esa situación por tanto tiempo. «No me voy a morir aquí», susurré para mí misma con la voz ronca.
no lo voy a dejar ganar. Empecé a mover los dedos de los pies, después los tobillos, tratando de hacer espacio en la tierra compactada. Era un proceso lento, doloroso. La tierra húmeda se pegaba en la piel, dificultando cada pequeño movimiento, pero seguí, ignorando los dolores, los calambres, el cansancio. Centímetro por centímetro fui haciendo espacio para moverme. No sé cuánto tiempo me tardé, minutos, horas, pero eventualmente logré liberar mis piernas lo suficiente para doblarlas. Con un esfuerzo que pareció chuparme las últimas fuerzas, empujé mi cuerpo hacia arriba, la tierra cediendo de mala gana hasta lograr sentarme en el hoyo. Miré hacia la casa, con miedo de ver a Jacinto o mi madre, pero no había señas de nadie. Debían estar durmiendo todavía, cansados después de una noche de... Prefiero no imaginar qué estaban haciendo mientras yo peleaba por la vida allá afuera. Con dificultad, me arrastré para salir del hoyo. Mis piernas, entumidas después de horas inmóviles, apenas me sostenían. Me caí de rodillas varias veces antes de lograr pararme. Mi ropa estaba inmunda, rota en varios lugares. Podía sentir rasguños y moretones formándose por todo el cuerpo. Mi primer instinto fue correr, largarme de ahí lo más rápido posible. Pero, ¿hacia dónde? Sin dinero, sin papeles, sin nada más que la ropa del cuerpo, ¿qué oportunidades tendría allá afuera? Y si Jacinto venía atrás de mí, él conocía a toda la gente de Tlaquepaque. ¿Me encontraría fácilmente? No. Huir no era la solución, por lo menos no todavía. Necesitaba ser más lista, necesitaba planear. Me arrastré hasta la llave del patio y me lavé la cara, tomando agua con desesperación. Después, silenciosamente, entré a la casa por la puerta de atrás. Todo estaba quieto. El reloj en la pared marcaba las 5:40 de la mañana. Ellos todavía dormirían por lo menos una hora. Fui a mi cuartito, me quité la ropa sucia y me puse la única muda limpia que tenía. Me miré en el pedacito de espejo roto que usaba para peinarme. Una niña, con ojos grandes y asustados, me devolvió la mirada. La cara sucia de tierra, el cuello marcado por dedos gruesos. No me reconocí en esa figura frágil, destruida. Nunca más, le prometí a mi reflejo. Nunca más voy a dejar que nadie me lastime así. Me senté en la orilla del petate, las ideas empezando a organizarse en mi mente. Si quería sobrevivir, necesitaría ser más fuerte, más decidida de lo que jamás había sido. Y lo primero que tenía que hacer era asegurarme de que tendría tiempo suficiente para escapar cuando llegara el momento. Me acordé entonces de las pastillas que mi madre tomaba para dormir. Guardaba una cartilla en la gaveta de la cocina para las noches en que el insomnio la atacaba. Si yo lograra poner algunas en el café de la mañana de ellos, el plan empezó a tomar forma en mi cabeza, cada detalle encajando como piezas de un rompecabezas. Era arriesgado, peligroso hasta, pero ¿qué alternativa tenía? Quedarme y esperar el siguiente castigo de Jacinto, que muy bien podría ser mi sentencia de muerte. No, esta sería mi única oportunidad y no la iba a desperdiciar. Con esa determinación nacida de la desesperación, me levanté y fui a la cocina. Era hora de preparar un desayuno especial para mi madre y mi padrastro. Un desayuno que les daría un sueño profundo y me daría la libertad que tanto ansiaba. La niña asustada que entró en esa tumba ya no existía. En su lugar emergía alguien nuevo, alguien dispuesto a hacer lo que fuera para sobrevivir. Y el primer paso de esta nueva Xochitl sería dado esa mañana, con un plan que cambiaría mi vida para siempre. Todavía era madrugada cuando empecé a preparar ese desayuno. Mis manos temblaban, pero mi mente estaba más clara que nunca. El reloj en la pared mostraba las 6:15 de la mañana cuando prendí la estufa. Generalmente, Jacinto y mi madre despertaban como a las 7:30, lo que me daba tiempo suficiente. Primero preparé todo como de costumbre: el café cargado que le gustaba a Jacinto, los huevos revueltos, las tortillas que yo misma hacía 2 veces por semana. Quería que pareciera un día normal, que no sospecharan nada. Mientras servía el agua para el café, fui a la gaveta donde mi madre guardaba las medicinas. La cartilla de pastillas para dormir estaba ahí, escondida debajo de cajas de curitas y pomadas. Miré esas píldoras pequeñas y blancas, mi corazón latiendo tan fuerte que pensé que despertaría a toda la casa. ¿Cuántas debería usar? No quería matarlos. Por más malo que fuera, ella todavía era mi madre. Nomás necesitaba que durmieran lo suficiente para que yo pudiera salir y buscar ayuda. Decidí usar 4 pastillas, 2 para cada uno. Las machaqué con la parte de atrás de la cuchara hasta que se hicieron polvo fino y las mezclé en el azucarero. Mi madre siempre le ponía mucha azúcar al café. Jacinto tomaba el suyo sin azúcar, pero endulzaba el jugo de naranja que tomaba luego después. Era arriesgado, pero era mi única oportunidad. A las 7:25 oí el ruido de la regadera.
Jacinto siempre se bañaba primero. Mi madre generalmente se quedaba unos minutos más en la cama antes de levantarse. Puse la mesa, las tazas, los platos, todo perfectamente arreglado, como él exigía. Cuando Jacinto entró a la cocina, vestido para el trabajo, forcé una sonrisa. «Buenos días, el café ya está listo». Él me miró desconfiado. Probablemente esperaba encontrar una niña llorosa, rogando que la sacara del hoyo en el patio. En lugar de eso, ahí estaba yo, aparentemente sumisa, preparando el desayuno como si nada hubiera pasado. Refunfuñó, sentándose en la mesa. «Parece que la noche en el hoyo sí te enseñó algo». No respondí, nomás le serví el café, negro, sin azúcar, como le gustaba. Después preparé el jugo de naranja, poniéndole una cantidad generosa de azúcar. El azúcar mezclado con las pastillas machacadas. Mi madre apareció poco después, el cabello todavía húmedo del baño. Parecía haber envejecido 10 años en esa noche. Había ojeras profundas bajo sus ojos y evitaba mirarme directamente. «Buenos días, mamá», le dije, tratando de sonar normal. «¿Quiere café?». Ella asintió sin decir nada y se sentó en la mesa. Le serví su taza, observando mientras le agregaba 2 cucharadas llenas del azúcar adulterado. Los minutos siguientes fueron los más largos de mi vida. Me quedé parada cerca de la estufa, fingiendo limpiar la tabla, mientras observaba de reojo a los dos tomando. Cada sorbo que daban era como una pequeña victoria para mí. Cada vez que el líquido tocaba sus labios, yo me acercaba más a la libertad. Jacinto terminó primero, empujando el plato vacío y tomándose el jugo de naranja en tragos grandes y sedientos. Después se levantó, agarró las llaves de la camioneta y avisó: «Regreso más tarde». «¿Y tú, mocosa? Más vale que esta casa esté impecable cuando llegue». Asentí obedientemente, evitando sus ojos. Él salió, golpeando la puerta. Por el ruido del motor me di cuenta de que la camioneta no prendió de primera. Lo intentó otra vez, maldiciendo fuerte. En la tercera vez, el motor finalmente tosió para la vida y se fue. Me quedé sola con mi madre, que ahora lavaba su taza en la tarja. Sus manos parecían pesadas, sus movimientos lentos. La medicina ya estaba empezando a hacer efecto. «Me voy a acostar un ratito», dijo, con la voz arrastrada. «Me siento rara». «Está bien, mamá, descanse». Ella se tambaleó hasta el cuarto y yo esperé, contando los minutos. 10 minutos después, fui hasta allá y la encontré durmiendo profundamente, la respiración pesada e irregular. Probé llamándola por su nombre. Después le moví el hombro suavecito. Nada. Estaba completamente apagada. Ahora era mi oportunidad. Pero antes de que pudiera salir, oí el ruido de la camioneta regresando. Se me heló la sangre. ¿Por qué Jacinto había regresado tan temprano? Corrí a la ventana de la sala y vi cuando estacionó de cualquier manera, casi pegándole a la cerca. Se bajó del carro tambaleándose, la cara roja, los ojos semicerrados. La medicina había hecho efecto más rápido de lo que imaginé. No debía haber logrado llegar muy lejos antes de empezar a sentir sueño. Me escondí detrás de la puerta cuando entró, tropezándose con sus propios pies. «¡Qué chingaderas!», murmuró, sosteniéndose de la pared para no caerse. Estoy pasando mal». Se arrastró hasta el sillón y se desplomó ahí mismo, sin siquiera quitarse los zapatos. En segundos estaba roncando fuerte, completamente inconsciente. Me quedé parada, casi sin creer en mi suerte. Los dos estaban durmiendo profundamente y yo estaba libre para salir. Pero, ¿hacia dónde ir? ¿A quién pedir ayuda? La respuesta vino inmediatamente: a la delegación. Tenía que ir a la delegación y contar todo sobre el abuso, sobre el hoyo en el patio, sobre cómo mi madre permitía todo aquello. Corrí hasta mi cuarto y agarré la pequeña mochila que ya había preparado la noche anterior. Le agregué el acta de nacimiento que encontré en la gaveta de mi madre, el único documento que probaba quién era yo. No tenía dinero, pero sabía que la delegación quedaba a menos de media hora, caminando del centro de Tlaquepaque. Antes de salir todavía hice una cosa. Agarré la cámara fotográfica vieja que pertenecía a mi madre. Ella casi no la usaba, la guardaba como recuerdo de tiempos mejores. Había un rollo a la mitad todavía adentro. Llevé la cámara hasta el patio y tomé fotos del hoyo donde pasé la noche. Después, me tomé fotos de los moretones en el cuello, de las marcas de dedos en mis brazos. Necesitaba pruebas, por si nadie creyera mi historia. Cuando finalmente salí de esa casa, el sol ya estaba alto en el cielo. Caminé rápido por las calles de tierra de Tlaquepaque, esquivando conocidos con miedo de que alguien me parara, me mandara de vuelta. El pueblo era pequeño, todos se conocían. Si alguien le avisaba a Jacinto que me vio andando sola rumbo al centro, la delegación era un edificio pequeño, amarillento por el tiempo,
con una placa desteñida en el frente. Entré tímidamente, apretando la correa de la mochila contra el pecho, como si fuera un escudo. Adentro había un policía sentado detrás de un escritorio, llenando papeles. Levantó la mirada cuando entré y se le levantaron las cejas al ver mi estado. Aunque me había lavado, todavía tenía marcas de tierra en el cuello, rasguños visibles en los brazos, un moretón empezando a salir en mi mejilla. «¿Qué te pasó, niña?», preguntó levantándose. Las palabras se me atoraron en la garganta. Ahora que estaba ahí, frente a frente con una autoridad, el miedo regresó con toda la fuerza. ¿Y si Jacinto se enteraba? ¿Y si venía tras de mí? ¿Y si nadie me creía? «Niña», insistió el policía, más gentil esta vez. «Estás lastimada. Podemos ayudar, pero necesitas decirnos qué pasó». Respiré profundo, sintiendo lágrimas calientes corriendo por mi cara. Era ahora o nunca. «Mi padrastro», empecé, con la voz temblorosa. Él me lastimó, me enterró en el patio». El policía parpadeó varias veces como si no hubiera entendido bien. «¿Te enterró? ¿Cómo?». Y entonces, como represa que se rompe, las palabras empezaron a salir. Conté todo desde el principio. Cómo Jacinto había aparecido en nuestras vidas, cómo empezó a maltratarme, cómo mi madre nunca me defendió. Conté sobre el plato roto, sobre el piso mojado, sobre el hoyo en el patio. Conté, con la voz entrecortada por sollozos, lo que él me había hecho en ese hoyo antes de echar tierra sobre mí y dejarme ahí toda la noche. Mientras yo hablaba, más policías se juntaron alrededor, oyendo en silencio, impactados. Una policía mujer fue llamada y se sentó a mi lado, sosteniéndome la mano mientras yo seguía mi relato. Cuando terminé, mostrando las fotos que había tomado del hoyo y de mis lastimaduras, el silencio en la sala era pesado, palpable. «¿Dónde está él ahora?», preguntó el primer policía con la voz dura, contenida. «En casa, él y mi madre están durmiendo. Yo les puse medicina para dormir en el café». Uno de los policías dejó salir un silbido bajo de sorpresa. La policía a mi lado apretó mi mano más fuerte. «Eres una niña muy valiente», me dijo. «Hiciste lo correcto viniendo aquí». No me sentía valiente, me sentía pequeña, asustada, perdida, pero algo en esas palabras encendió una chispita dentro de mí. Tal vez sí era valiente, después de todo. Tal vez era más fuerte de lo que jamás imaginé. Si has tenido que tomar decisiones difíciles para protegerte, aunque tenías miedo, comparte tu experiencia aquí abajo. Tu valentía puede inspirar a alguien más que está pasando por una situación parecida. «Vamos a mandar una patrulla para allá ahora mismo», dijo el policía que parecía ser el jefe. «Gómez, llama al DIFE. La niña va a necesitar un lugar donde quedarse». Los acontecimientos de las horas siguientes se mezclaron en un borrón de emociones y actividades. Me llevaron a un consultorio médico, donde un doctor de cabellos grises examinó mis lastimaduras, tomó fotos para lo que llamó peritaje, me hizo preguntas delicadas sobre el abuso que sufrí. Una trabajadora social apareció, una mujer de voz calmada y ojos gentiles, explicándome que me quedaría temporalmente bajo la custodia del Estado hasta que mi situación se resolviera. Más tarde supe que cuando la policía llegó a mi casa, encontró a Jacinto y mi madre todavía durmiendo. Pero lo más impactante, así que los policías entraron, Jacinto despertó sobresaltado y dándose cuenta de lo que estaba pasando, atacó a uno de los oficiales. En la confusión que siguió, descubrieron algo que explicaba mucho sobre el comportamiento de mi padrastro. Paquetes de marihuana escondidos en el techo, una pistola ilegal debajo del colchón. Jacinto no era nomás un hombre violento, era un narquito, un criminal que usaba nuestra casa como fachada para sus negocios turbios. Y mi madre, cuando finalmente despertó, rodeada por policías, empezó a llorar desesperadamente, diciendo que le tenía miedo, que él la amenazaba, que la obligaba a participar en los esquemas. Contó cómo él la manipulaba, cómo la hacía sentirse inútil sin él, cómo amenazaba con matarla si trataba de dejarlo o denunciarlo. Fue en ese momento, oyendo el relato de la trabajadora social sobre la desesperación de mi madre, que empecé a entender algo doloroso. Ella también era víctima, una víctima diferente a mí, una víctima que falló en proteger a su propia hija, pero víctima al fin y al cabo. El odio que sentía por ella empezó lentamente a transformarse en algo más complejo, una mezcla de lástima, decepción y, sorprendentemente, un deseo vacilante de comprensión. Pasé esa noche en una casa hogar en las afueras de Guadalajara. Era un lugar sencillo, pero limpio y seguro. Había otros niños ahí, con historias
tan o más dolorosas que la mía. Acostada en una litera, oyendo la respiración de las otras niñas en el cuarto, pensé en cómo mi vida había cambiado completamente en apenas 24 horas. De enterrada en un hoyo, a salvada por la policía, de prisionera a libre. Me dormí con una sensación extraña en el pecho. No era felicidad. Todavía había mucha dolor y miedo ahí, pero era algo parecido a la esperanza de que tal vez lo peor ya había pasado, de que de ahí en adelante las cosas solo podían mejorar. Lo que no sabía, acostada en esa litera, era que el destino todavía guardaba muchas sorpresas para mí, que mi jornada estaba lejos de terminar, que todavía me reencontraría con mi madre en circunstancias que jamás podría imaginar, y que, contra todas las probabilidades, encontraría no solo seguridad, sino también un propósito en la vida, un propósito nacido del propio dolor que casi me destruye. Los días que siguieron a mi escape fueron una montaña rusa de emociones. Me quedé 2 semanas en esa casa hogar en Guadalajara, durmiendo en una litera angosta, compartiendo comidas con niños de miradas tan perdidas como la mía. Algunos hablaban de sus historias abiertamente, como si compartir el dolor ayudara a cargar el peso. Otros, como yo, preferían el silencio, todavía tratando de entender qué había pasado con nuestras vidas. La trabajadora social, señora Marta, venía a visitarme regularmente. Fue ella quien me trajo las primeras noticias sobre Jacinto y mi madre en una tarde lluviosa de mayo, mientras caminábamos por el pequeño jardín de la institución. Tu padrastro va a estar preso por mucho tiempo, Xochitl, me dijo, sosteniendo un paraguas florecido sobre nosotras dos. Además de lo que te hizo, encontraron muchas pruebas de sus crímenes: drogas, armas ilegales, agresiones. Sentí un alivio inmenso al oír aquello. La idea de que Jacinto pudiera salir, encontrarme, vengarse, había sido una pesadilla constante en mis noches mal dormidas. ¿Y mi madre?, pregunté, con la voz casi desapareciendo. La señora Marta suspiró, arreglándose los lentes que siempre se le resbalaban por su nariz delgada. Tu madre está en una situación complicada. No está presa, pero está respondiendo por negligencia y omisión. Están haciendo tratamiento psicológico y, bueno, pidió verte. Me paré de caminar sintiendo como si el piso hubiera desaparecido bajo mis pies. Ver a mi madre después de todo lo que pasó, a la mujer que se quedó parada mirando mientras yo era enterrada viva. No quiero, respondí automáticamente. No la quiero ver nunca más. La señora Marta no insistió ese día, ni en los siguientes, pero siempre traía noticias de cómo mi madre estaba asistiendo a todas las sesiones de terapia, de cómo había conseguido trabajo en una fonda, de cómo estaba luchando para probar que podía criarme adecuadamente. Está esforzándose, Xochitl, me decía la señora Marta. Las personas pueden cambiar cuando tienen la oportunidad. Yo no creía eso. ¿Cómo alguien que permitió tantas atrocidades contra su propia hija podría cambiar? Era más fácil mantener el odio, el rencor, era más seguro. Fue al final de la 3ª semana que algo inesperado pasó. Estaba sentada en el comedor, moviendo sin ganas una taza de atole, cuando la señora Marta apareció acompañada de un hombre que nunca había visto antes. Era un señor de unos 60 años, cabellos completamente blancos, usando un traje sencillo pero bien planchado. Xochitl, este es el agente Josías. Está cuidando el caso de tu padrastro y le gustaría conversar contigo. El agente se sentó frente a mí, su cara seria pero gentil. Explicó que necesitabas hacerme algunas preguntas adicionales, cosas que ayudarían a garantizar que Jacinto se quedara preso por el máximo tiempo posible. Fue una conversación difícil. Tuve que revivir detalles de esa noche terrible, explicar otra vez las amenazas, los abusos. Pero entonces, cuando pensé que habíamos terminado, el agente sacó una carpeta gruesa de dentro de su maletín. Hay algo que necesitas saber, Xochitl. Algo sobre tu madre y Jacinto que descubrimos durante la investigación. Abrió la carpeta y empezó a mostrar documentos, fotos, reportes médicos. Mientras explicaba, mi mundo se volteó de cabeza otra vez. Mi madre no era solo una cómplice pasiva de los crímenes de Jacinto, era una víctima aterrorizada. Las fotos mostraban moretones viejos por todo su cuerpo, marcas de quemaduras de cigarro en la espalda, un brazo que había sido roto y mal curado. Los reportes médicos documentaban visitas recurrentes al centro de salud, siempre con excusas diferentes para las heridas. Encontramos esto escondido en la casa,
dijo el agente, mostrando un cuaderno de pasta azul desteñida. Es el diario de tu madre. Venía documentando los abusos por meses, pero tenía mucho miedo para denunciar. Hojeé ese cuaderno con manos temblorosas. La letra apresurada de mi madre cubría páginas y páginas, relatando horrores que yo ni imaginaba que pasaban dentro de esa casa. Cómo Jacinto la golpeaba cuando yo estaba en la escuela, cómo amenazaba con matarla y matarme si trataba de huir o pedir ayuda, cómo había intentado escapar una vez solo para ser encontrada y arrastrada de vuelta por los amigos de él que parecían estar por todos lados en el pueblo. Y entonces, en la última página, una entrada del día en que fui enterrada en el patio. La enterró. Dios mío, enterró a mi hija. Me quedé parada viendo, cobarde demasiado para hacer algo. Si grito, nos mata a las dos. Si corro a buscar ayuda, la termina de enterrar antes de que regrese. Estoy atrapada en una trampa sin salida. Que Dios me perdone por lo que permití que le pasara a mi niña. Que Dios me perdone por no tener el valor que ella tiene. Las lágrimas rodaban por mi cara mientras leía esas palabras. No eran excusas, no borraban lo que había pasado, pero me mostraban algo que no había sido capaz de ver antes. Mi madre, tan presa como yo en esa casa de horrores, solo que con cadenas diferentes. ¿Por qué nunca contó? Le pregunté a la gente con la voz ahogada. ¿Por qué nunca pidió ayuda? El miedo hace cosas terribles con las personas, Xochitl. Tu padrastro tenía conexiones con criminales peligrosos. Tu madre creía genuinamente que las dos serían asesinadas si trataba de escapar. Nos quedamos en silencio por un momento, el peso de esas revelaciones flotando entre nosotros como nube densa. Entonces, el agente continuó. Hay una cosa más que debes saber. Jacinto no era solo un narcotraficante cualquiera. Era el principal distribuidor de drogas en la región de Tlaquepaque. Usaba su casa como fachada y a tu madre y a ti como escudos. Nadie sospecharía de un hombre de familia. Pensé en todas las veces que Jacinto recibía amigos en casa, en las conversaciones susurradas en el patio, en las bolsas que aparecían y desaparecían misteriosamente. Todo tenía sentido ahora. Cuando tú lo denunciaste, Xochitl, no te salvaste solo a ti misma. Ayudaste a desmantelar una red de tráfico que estaba destruyendo familias por toda la región. Eres más valiente de lo que te imaginas. Regresé a la casa hogar ese día, con la cabeza hirviendo. Las revelaciones habían volteado mi mundo de cabeza para abajo. El odio que sentía por mi madre empezaba a transformarse en algo más complejo, más doloroso, más humano. No era perdón, todavía no, pero era el comienzo de una comprensión. Una semana después, finalmente accedí a verla. El encuentro se realizó en una sala pequeña, en el juzgado de Guadalajara, con la señora Marta presente como supervisora. Cuando mi madre entró, casi no la reconocí. Estaba más delgada, la cara marcada por ojeras profundas, los cabellos sin el brillo de antes, pero había algo diferente en sus ojos, una claridad que nunca había visto antes. Nos quedamos en silencio por largos segundos, no más mirándonos. Entonces, sin aviso, se hincó frente a mí, sollozando. Perdóname, hija, por el amor de Dios, perdóname por no haberte protegido. No logré responder. Una parte de mí quería gritar, acusar, echarle en cara cada momento de dolor que había pasado mientras ella miraba. Otra parte quería nomás abrazarla y llorar juntas, dos sobrevivientes del mismo naufragio. Lo que hice al final fue extender la mano y tocar su hombro. Un gesto simple, ni perdón ni rechazo, solo reconocimiento. Estamos aquí, sobrevivimos. ¿Y ahora qué? ¿Qué vamos a hacer con esto? Si alguna vez has tenido que enfrentar a alguien que te falló cuando más lo necesitabas, pero después entendiste sus propias luchas, comparte tu experiencia. A veces el camino hacia la sanación pasa por la comprensión, no por el perdón inmediato. En los meses siguientes, nuestra relación empezó a reconstruirse, ladrillo por ladrillo. No fue fácil. Había días en que la rabia regresaba con toda la fuerza, en que me negaba a contestar sus llamadas o a comparecer a los encuentros supervisados. Había días en que ella también se echaba para atrás, abrumada por la culpa, por la vergüenza, pero también había momentos de conexión genuina, como cuando trajo un álbum de fotos viejo y me enseñó por primera vez una foto de mi papá, un hombre flaco, de sonrisa tímida, cargando una guitarra. Tocaba en las fiestas del pueblo, me contó. Así fue como nos conocimos. Murió antes de saber que existías, pero te habría querido tanto, Xochitl. O cuando confesé que soñaba con terminar los estudios, tal vez hasta hacer universidad algún día, y vi un brillo de orgullo genuino en sus ojos. Siempre fuiste la inteligente de la familia, me dijo. Vas a lograr todo lo que quieras en la vida. Después de 6 meses de tratamiento psicológico intensivo, visitas supervisadas y
evaluaciones constantes del DIGIF, mi madre finalmente recibió autorización para llevarme de vuelta a casa. No a la misma casa donde pasaron los horrores. Esa había sido vendida para pagar abogados y deudas dejadas por Jacinto. Era un lugar nuevo, un departamento chiquito en una unidad habitacional en la periferia de Guadalajara. 2 cuartos apretados, muebles sencillos donados por instituciones de caridad, pero era nuestro y, más importante, era seguro. Vamos a empezar de nuevo, me prometió mi madre el día que me mudé. Solo nosotras dos, construyendo algo mejor. No fue cuento de hadas. La vida era dura. Mi madre trabajaba en 2 empleos para lograr pagar la renta y mantener comida en la mesa. Yo regresé a la escuela, tratando de recuperar el tiempo perdido, enfrentando las miradas curiosas y los susurros de los compañeros que sabían fragmentos de mi historia. Por las noches, todavía tenía pesadillas, con el hoyo en el patio, con manos grandes sosteniéndome, con tierra cubriendo mi cara. A veces despertaba gritando y mi madre venía corriendo, me abrazaba hasta que las imágenes se desvanecían. Ella también tenía sus propios demonios. A veces la encontraba llorando en silencio mientras lavaba trastes o doblaba ropa. Otras veces se asustaba con ruidos fuertes, como si esperara que Jacinto fuera a aparecer en cualquier momento. Éramos 2 personas rotas, tratando de pegar los pedazos una de la otra. Imperfecto, doloroso, pero genuino. Fue en ese período que descubrí algo sobre mi madre que nunca había imaginado. Soñaba con ser enfermera. Hasta había empezado el curso antes de embarazarse de mí, pero lo abandonó cuando las dificultades económicas apretaron. Siempre quise cuidar personas, me contó una noche, mientras cenábamos sopa de fideo en nuestra mesita improvisada. Creo que por eso me dolió tanto no lograr cuidarte bien. Nunca es tarde para empezar de nuevo, respondí, sorprendida con mis propias palabras. Al día siguiente, traje a casa folletos de un curso técnico de enfermería que aceptaba becarios. Sus ojos brillaron como no había visto en años. Fue el primer paso de un viaje que, sin que lo supiéramos entonces, cambiaría nuestras vidas completamente. En los 2 años siguientes, nuestra vida encontró un ritmo nuevo. Mi madre estudiaba por las noches. Después de días largos como mesera, yo me dedicaba a la escuela, determinada a sacar notas altas suficientes para conseguir una beca de estudios en el futuro. Los fines de semana hacíamos limpieza juntas en casas de familia para complementar los ingresos. Poco a poco, las heridas fueron cicatrizando. No desaparecieron completamente, nunca desaparecerían, pero aprendimos a vivir con ellas, a transformarlas en algo que nos fortalecía en vez de destruirnos. Fue en una de esas limpiezas de fin de semana que conocimos a la familia que cambiaría el rumbo de nuestra historia otra vez. La doctora Regina, una psiquiatra respetada de Guadalajara, y su esposo, el doctor Paulo, que daba clases en la Facultad de Medicina. Nos trataban con un respeto que nunca habíamos experimentado antes, siempre ofreciendo agua fresca, a veces hasta invitándonos a almorzar después de que terminábamos el trabajo. Yo tenía 16 años entonces, y la doctora Regina pronto notó mi interés por los libros que llenaban los estantes de la casa. Un día me encontró hojeando un volumen sobre psicología. ¿Te interesa esto?, me preguntó. Mucho, respondí tímidamente. Creo que después de todo lo que pasé, quiero entender cómo funciona la mente, por qué las personas hacen lo que hacen. Fue el inicio de una mentoría que jamás podríamos haber imaginado. La doctora Regina empezó a prestarme libros, a invitarme a conferencias en la universidad, a conversar conmigo sobre casos que atendía, sin revelar identidades. Claro, cuando mencioné mi sueño de estudiar psicología algún día, pero mi miedo de nunca lograr pagar la universidad, ella sonrió. Existen becas, Xochitl. Con tu historial escolar y tu historia de vida, tienes grandes oportunidades y yo te voy a ayudar a conseguirlas. Y ayudó más de lo que podría soñar. El año de 1962 marcó una vuelta completa en mi vida. Yo acababa de cumplir 20 años y tenía en las manos un sobre que cambiaría mi destino para siempre. La carta de aceptación para la Facultad de Psicología de la Universidad de Guadalajara, con beca integral. Cuando leí esa carta, sentada en nuestra pequeña cocina en Guadalajara, lloré como niña. No eran lágrimas de tristeza, como tantas que derramé a lo largo de la vida, sino de una alegría casi insoportable. «Lo logré, mamá», grité mostrando el papel a mi madre, que acababa de llegar del hospital donde trabajaba como auxiliar de enfermería. «Voy a ser psicóloga». Ella tiró la bolsa en el piso y me abrazó fuerte, sollozando junto conmigo. En ese abrazo había tanto orgullo, redención, la promesa de un futuro que ninguna de nosotras se atrevería a soñar años atrás, cuando vivíamos presas en esa casa de horrores en Tlaquepaque. El camino hasta ahí no había sido fácil.
Después de conocer a la doctora Regina y al doctor Paulo, nuestra vida empezó a cambiar gradualmente. Con la ayuda de ellos, conseguí una beca para terminar la preparatoria en un colegio mejor. Mi madre completó el curso técnico de enfermería y consiguió un empleo en el hospital municipal, ganando un sueldo que por primera vez nos permitía más que simplemente sobrevivir. Vivíamos todavía en el mismo departamento pequeño, pero ahora tenía cortinas coloridas, un librero lleno de libros, muchos prestados por la doctora Regina, y hasta una televisión blanco y negro que compramos en 12 mensualidades sudadas. En las paredes, en lugar del repello crudo, habíamos pegado papel tapiz florecido, escondiendo las manchas de humedad. Eran pequeños lujos, pero que simbolizaban cuánto habíamos avanzado. La doctora Regina se volvió más que una mentora para mí. Era casi una segunda madre. Pasaba horas ayudándome a estudiar para el examen de admisión. Me prestaba libros que iban mucho más allá del currículum escolar. Me llevaba a conferencias y debates en la universidad. Cuando confesé mi interés específico en trauma psicológico y recuperación, me presentó a colegas especialistas en el área, ampliando mis horizontes. Tienes algo que muchos psicólogos nunca van a tener, Xochitl, me dijo un día, mientras caminábamos por los pasillos del hospital donde hacía trabajo voluntario. Viviste el trauma en carne propia. Conoces el dolor por dentro. Eso te va a dar una empatía y una comprensión que ningún libro puede enseñar. Esas palabras se quedaron grabadas en mí. Por primera vez vi mi experiencia traumática no solo como una cicatriz, sino como una herramienta potente que podría usar para ayudar a otros. Mi dolor podía tener un propósito. Cuando finalmente entré a la universidad, me sumergí en los estudios con una sed insaciable. Devoraba libros, participaba en todos los grupos de estudio, hacía preguntas que a veces dejaban hasta a los profesores pensativos. Algunos compañeros me encontraban intensamente seria, casi obsesionada. No entendían que para mí cada clase, cada teoría, cada concepto era una pieza en el rompecabezas de mi propia recuperación. Freud, Jung, Skinner, Rogers, cada uno de estos teóricos me ofrecía lentes diferentes para mirar no solo el futuro de los pacientes que algún día atendería, sino mi propio pasado. Empecé a entender los mecanismos del miedo, de la disociación, del estrés postraumático. Empecé a ponerle nombres a los monstruos que todavía visitaban mis sueños ocasionalmente. En el segundo año de la facultad, algo inesperado pasó. La doctora Regina me invitó a acompañarla en un proyecto piloto que estaba desarrollando, un grupo de apoyo para mujeres víctimas de violencia doméstica. No sería como terapeuta, claro. Yo todavía era solo una estudiante, pero como observadora, alguien que podría aprender en la práctica. Creo que será bueno para ellas y para ti, me dijo, con esa mirada penetrante que parecía ver a través de todas mis defensas. Mi primer día en ese grupo cambió mi vida para siempre. Sentada en un círculo con 8 mujeres de edades e historias diferentes, oí relatos que hacían eco dolorosamente con mi propia experiencia. Una había sido golpeada por el marido por 10 años antes de lograr huir. Otra había sido abusada por el tío desde niña, con el silencio cómplice de la familia. Una tercera había tratado de denunciar al compañero violento 3 veces, pero la policía nunca hizo nada. Me quedé en silencio la mayor parte del tiempo, observando, absorbiendo. Pero al final de la sesión, una señora mayor, con marcas de quemadura de cigarro en los brazos, tan parecidas a las que mi madre tenía, me miró directamente. ¿Y tú, niña, cuál es tu historia? Sentí la mirada de la doctora Regina sobre mí, no presionando, solo apoyando. Respiré profundo y, por primera vez, fuera de un ambiente controlado de terapia o investigación policial, conté mi historia. Conté sobre Jacinto, sobre el hoyo en el patio, sobre mi madre paralizada por el miedo, sobre la noche enterrada bajo la lluvia, sobre el plan de fuga. Cuando terminé, el silencio en la sala era denso, casi palpable. Entonces, una a una, esas mujeres se levantaron y me abrazaron. No había lástima en sus ojos, había reconocimiento, solidaridad, la conexión profunda de quien conoce el mismo dolor. Sobreviviste, me dijo la señora de las quemaduras sosteniendo mis manos entre las suyas, y estás aquí estudiando, reconstruyéndote. Me da esperanza de que mi nieta también puede tener un futuro, aún después de todo lo que vio en esa casa. Salí de esa sesión transformada. La doctora Regina, con su sabiduría silenciosa, sabía exactamente lo que estaba haciendo al llevarme ahí. No era solo para que aprendiera, era para que me diera cuenta de que mi historia, por más dolorosa que fuera,
podía ser una luz para otras mujeres en situaciones parecidas. A partir de ese día, mi camino en la psicología quedó claro. Sería una terapeuta especializada en trauma, enfocada especialmente en mujeres y niños víctimas de violencia. Cada curso, cada práctica, cada lectura que hice a partir de ahí fue dirigida hacia ese objetivo. En el último año de la facultad, conocí a Carlos, un estudiante de psiquiatría que frecuentaba algunos seminarios interdisciplinarios que yo también cursaba. Era un muchacho callado, de ojos gentiles y manos siempre limpias, algo que noté inmediatamente, tal vez por el contraste con las manos siempre sucias de tierra y grasa de Jacinto. Carlos tenía una inteligencia afilada, pero también una sensibilidad rara entre los hombres que conocí. Nuestra amistad empezó con discusiones sobre casos clínicos, debates sobre enfoques terapéuticos, intercambios de artículos y libros. Poco a poco, se fue transformando en algo más. Me tardé para confiar, para bajar las murallas que había construido alrededor de mi corazón. Pero Carlos fue paciente, respetando mi tiempo, mis límites, nunca presionándome. Cuando finalmente le conté toda mi historia en una noche estrellada a la orilla del lago de Chapala, él no demostró horror, asco o lástima, reacciones que yo tanto temía. En lugar de eso, sostuvo mi mano y dijo simplemente: gracias por confiar en mí con esto. Eres la persona más fuerte que he conocido. Fue en ese momento que supe que podría amarlo, no con el amor desesperado y dependiente que veía en tantas mujeres traumatizadas, sino con un amor adulto, consciente, elegido. Nos graduamos el mismo año, yo en psicología, él en medicina, ya encaminado hacia la residencia en psiquiatría. 2 años después nos casamos en una ceremonia sencilla, en el jardín florido de la casa de la doctora Regina y el doctor Paulo, que se habían vuelto una segunda familia para nosotros dos. Mi madre, ahora una enfermera formada y respetada en el hospital donde trabajaba, lloró durante toda la ceremonia. Era un llanto diferente del que yo conocía, no de dolor o miedo, sino de una alegría profunda, mezclada tal vez con alivio. Su hija, que una vez falló en proteger, ahora estaba construyendo una vida plena, con un hombre bueno a su lado. Si has encontrado el amor después de experiencias difíciles y has logrado construir confianza de nuevo, comparte cómo fue ese proceso. Tu historia puede darle esperanza a alguien que piensa que ya no puede amar o confiar otra vez. Nuestra vida juntos empezó modesta, pero llena de propósito. Carlos inició su residencia en psiquiatría. Yo conseguí una posición en una ONG que trabajaba con mujeres en situación de vulnerabilidad. El sueldo era bajo, pero el trabajo me llenaba de una forma que nada más podría. En 1968, a los 26 años, defendí mi maestría en psicología clínica con una tesis sobre resiliencia en sobrevivientes de trauma severo. El jurado examinador, compuesto por profesores renombrados, quedó impresionado con la profundidad del trabajo, sin saber que mucho de lo que yo escribía venía no solo de investigación académica, sino de mi propia jornada de curación. Fue en ese mismo año que descubrí que estaba embarazada de nuestro primer hijo. La noticia trajo alegría, pero también un miedo que no esperaba sentir. ¿Sería capaz de proteger a esa criatura? ¿Sabría ser buena madre, habiendo tenido un ejemplo tan fallido? ¿Y si los traumas de mi pasado afectaran mi capacidad de maternar? Carlos, con su calma habitual, me ayudó a navegar por esos miedos. Empezamos terapia de pareja, no porque estuviéramos con problemas, sino como preparación para la paternidad. Queríamos entrar en esa nueva fase con los ojos abiertos, conscientes de nuestros propios traumas y gatillos. Pedro nació en una madrugada lluviosa de abril de 1969, después de un parto difícil, pero transformador. Cuando lo puse en el pecho por primera vez, algo floreció dentro de mí, un amor tan inmenso, tan feroz, que casi dolía. En ese momento hice una promesa silenciosa. Este niño nunca conocería el tipo de miedo que dominó mi infancia. Sería protegido, amado, respetado en su individualidad. 2 años después vino Mariana, nuestra hija, de ojos curiosos y sonrisa fácil. Nuestra familia estaba completa, nuestro pequeño círculo de amor y seguridad establecido en un mundo que yo sabía que era muchas veces cruel. Equilibrar la maternidad con la carrera no fue fácil, especialmente en una época en que se esperaba que las mujeres priorizaran el hogar por encima de todo. Pero Carlos fue un compañero en el sentido pleno de la palabra, dividiendo igualmente las responsabilidades, apoyando mis proyectos profesionales, creando espacio para que pudiera seguir mi vocación mientras también era madre. En 1975, con los hijos ya en la escuela,
di el paso que tanto soñaba. Abrí mi propia clínica especializada en trauma psicológico, con enfoque especial en mujeres y niños víctimas de violencia. Empezó pequeña, solo yo y una colega de la ONG donde trabajaba, en una sala rentada en el centro de Guadalajara. El diferencial de nuestro enfoque era que nunca cobrábamos a las mujeres que no podían pagar. Establecimos un sistema donde pacientes de mayor poder adquisitivo subsidiaban el tratamiento de las menos favorecidas. No nos volvimos ricas con ese modelo, pero logramos ayudar a cientos de mujeres que de otra forma nunca habrían tenido acceso a tratamiento psicológico de calidad. Fue en esa clínica que desarrollé lo que más tarde sería conocido como método Xochitl, un enfoque terapéutico específico para trauma complejo, combinando técnicas de diferentes escuelas psicológicas con prácticas que yo misma desarrollé a partir de mi experiencia personal y profesional. El trabajo creció, ganó reconocimiento, empecé a ser invitada para dar conferencias, talleres, entrenamientos para profesionales de salud mental. Escribí artículos, después un libro que se volvió referencia en el área. La niña que un día fue enterrada viva en un patio en Tlaquepaque, ahora era una autoridad respetada en el tratamiento de trauma psicológico, pero el reconocimiento profesional, por más gratificante que fuera, nunca fue lo que más me importaba. Lo que realmente me movía eran los ojos de las mujeres que atendíamos, verlos pasar del miedo paralizante para la esperanza cautelosa y, finalmente, para una fuerza renovada. Era presenciar sus jornadas de víctimas a sobrevivientes y, finalmente, a personas plenas, redescubriendo su propia voz, su propio poder. Mientras nuestra clínica crecía, mi madre enfrentaba sus propios desafíos. En 1980, empezó a presentar los primeros signos de algo que no comprendimos de inmediato: olvidos, confusión, cambios de humor. Por algunos meses atribuimos al estrés del trabajo, a la edad que avanzaba. Pero cuando se olvidó de cómo regresar a casa después de visitar mi casa, un camino que hacía casi semanalmente, supimos que era algo más serio. El diagnóstico vino como un golpe: Alzheimer precoz. Tenía apenas 58 años. Los médicos explicaron que era una forma rara, genética, probablemente heredada del lado paterno de la familia, ese lado que yo poco conocía, de un padre que nunca tuve la oportunidad de encontrar. El miedo en sus ojos cuando recibió la noticia me recordó a la niña asustada que fui un día. «No quiero olvidarte, hija», susurró apretando mi mano con fuerza. «No quiero olvidar todo lo que conquistamos juntas». En los años siguientes, nuestros papeles se invirtieron. Yo, que un día fui la hija que ella no logró proteger, ahora me volvía la cuidadora que ella necesitaba desesperadamente. Carlos, siempre mi puerto seguro, reorganizó nuestra vida para acomodar esa nueva realidad. Adaptamos nuestra casa, contratamos cuidadoras para los periodos en que estábamos trabajando, creamos rutinas que ayudaban a disminuir su confusión. Fue una jornada dolorosa, viéndola perder gradualmente las memorias, las habilidades, la propia esencia de quien era. Pero también fueron años de una conexión profunda que nunca habíamos experimentado antes. En los momentos de lucidez, conversábamos sobre el pasado, no solo sobre los horrores que vivimos, sino también sobre las pequeñas alegrías que logramos encontrar, aún en los tiempos más sombríos. ¿Te acuerdas de esa vez que hiciste un pastel con lo que había en la alacena y quedó tan duro que lo usamos como tope de puerta? Se reía, los ojos momentáneamente aclarándose. O cuando ganamos ese gatito callejero y lo escondimos de Jacinto por 3 semanas enteras. Esas memorias compartidas, aún las más simples, ayudaban a curar heridas antiguas que ni sabíamos que todavía estaban abiertas. Era como si, ante la amenaza de perder todas las memorias, pudiéramos finalmente mirar al pasado con una nueva perspectiva, viendo no solo el dolor, sino también la resistencia, los momentos de conexión que sobrevivieron a pesar de todo. Mi madre falleció en 1989, en una tarde tranquila de domingo. Estaba sentada en la terraza de nuestra casa, observando a mis hijos, sus nietos, jugando en el jardín. De repente sonrió, extendió la mano como si saludara a alguien que solo ella podía ver y cerró los ojos por última vez. Los médicos dijeron que fue un aneurisma, rápido e indoloro. Me gusta pensar que en el último momento tal vez vio a mi padre viniendo a buscarla, ese hombre de la guitarra que nunca conocí, pero cuya sangre corre en mis venas. La pérdida de ella dejó un vacío inmenso, pero también una sensación extraña de completitud. Nuestro círculo se había cerrado. La madre que no pudo protegerme cuando niña había recibido mi protección en sus últimos años. Habíamos, de alguna forma,
curado una a la otra. En los años 90, nuestra clínica se expandió. Abrimos 2 sucursales más, una en Ciudad de México y otra en Monterrey. El método Xochitl empezó a ser enseñado en universidades, aplicado en programas públicos de salud mental. Entrené a centenas de terapeutas que ahora esparcían ese trabajo por todo el país. Pedro siguió los pasos del padre en psiquiatría. Mariana se volvió trabajadora social, los dos especializándose en áreas relacionadas con trauma y violencia familiar. Era como si nuestra historia hubiera plantado semillas que ahora daban frutos en la nueva generación. Pero el trabajo que más me llenaba de orgullo no eran las clínicas o los libros. Era el programa que desarrollamos para entrenar sobrevivientes de trauma para que se volvieran terapeutas pares, mujeres que habían pasado por experiencias similares a la mía. Después de su propia curación, regresaban para ayudar a otras. Era un círculo de curación que se expandía constantemente. El dolor transformado en medicina, las cicatrices vueltas fuentes de fuerza para otros. Cada mujer que se graduaba de nuestro programa llevaba consigo no solo técnicas terapéuticas, sino la credibilidad profunda de quien había estado en el mismo lugar oscuro. Porque a veces yo les decía en las graduaciones, lo que más necesitamos oír cuando estamos en el fondo del pozo es que alguien estuvo ahí antes y logró salir. Si has logrado transformar tu dolor en propósito, o si conoces a alguien que lo hizo, comparte esa historia. A veces necesitamos ejemplos concretos de que es posible no solo sobrevivir, sino florecer después del trauma. Los años 2000 trajeron nuevos desafíos y reconocimientos. En 2003 recibí el Premio Nacional de Derechos Humanos por mi trabajo con víctimas de violencia. Cuando subí al podio para recibir la medalla, miré hacia el público y vi a Carlos, Pedro y Mariana en primera fila, con lágrimas en los ojos. En ese momento pensé en la niña de 13 años enterrada en un hoyo y no pude evitar sonreír. Si alguien le hubiera dicho que un día estaría siendo honrada por el gobierno por ayudar a otras personas, probablemente habría pensado que estaba loca. Pero la vida tiene esas vueltas inesperadas. Los momentos más oscuros pueden llevarnos hacia la luz más brillante si tenemos la valentía de seguir caminando. En mi discurso esa noche, conté mi historia por primera vez en un foro tan público. Hubo silencio total en el auditorio cuando describí la noche en el hoyo, las manos de Jacinto, la tierra cubriendo mi cuerpo. Hoy estoy aquí no a pesar de mi trauma, sino por causa de él, dije. Fue mi dolor lo que me enseñó a reconocer el dolor en otros. Fueron mis cicatrices las que me dieron las herramientas para ayudar a curar las cicatrices ajenas. Después del evento, centenas de mujeres se acercaron para compartir sus propias historias. Algunas todavía estaban en situaciones de peligro, otras en proceso de curación, muchas ya transformadas en guerreras que ayudaban a otras. Esa noche entendí el verdadero poder de romper el silencio. En 2005, lancé mi segundo libro, Del hoyo a la luz, transformando trauma en propósito. Se volvió bestseller nacional y fue traducido a varios idiomas. Las cartas que recibía de lectoras de todo el mundo me emocionaban hasta las lágrimas. Una mujer de España me escribió, su historia me salvó la vida. Estaba planeando suicidarme cuando encontré su libro. Si usted pudo sobrevivir a lo que pasó y crear una vida tan hermosa, yo también puedo. Un terapeuta de Argentina comentó, sus técnicas revolucionaron mi práctica clínica. Mis pacientes están teniendo avances que antes parecían imposibles. Una madre de Colombia me agradeció. Gracias a sus métodos, finalmente pude ayudar a mi hija a superar el trauma del abuso. Hoy ella está estudiando psicología inspirada en su historia. Cada carta era una confirmación de que mi decisión de exponer mi vulnerabilidad había valido la pena. Mi historia ya no era solo mía, se había vuelto una herramienta de curación para miles de personas. En 2008, cuando cumplí 66 años, Carlos me organizó una fiesta sorpresa. Cuando entré al salón, me quedé sin palabras. Estaban ahí no solo familia y amigos, sino decenas de mujeres que había atendido a lo largo de los años. Cada una se acercó para abrazarme y contar cómo su vida había cambiado después de nuestro trabajo juntas. María, una de las primeras pacientes de la clínica, ahora directora de un refugio para mujeres maltratadas, me dijo, Doctora Xochitl,
Usted me enseñó que yo no era lo que me habían hecho, sino lo que elegía ser después. Carmen, que llegó a mí después de años de violencia doméstica, ahora casada felizmente y madre de 2 hijos sanos, me abrazó llorando. Gracias por enseñarme que merecía amor de verdad. Ana, sobreviviente de abuso sexual infantil que se volvió abogada especializada en defensa de menores, me regaló una placa que decía: para quien me enseñó que nuestras heridas pueden volverse nuestras alas. Esa noche, mirando a todas esas mujeres fuertes e independientes, entendí algo profundo. Mi trauma no había sido en vano. Cada lágrima derramada, cada pesadilla, cada momento de dolor había servido para algo mayor. Mi historia había ayudado a escribir nuevas historias, historias de esperanza y transformación. En 2010, Pedro y Mariana se unieron oficialmente al equipo de nuestras clínicas. Pedro, como psiquiatra especializado en trauma complejo, Mariana como coordinadora de nuestros programas sociales. Era hermoso ver a mis hijos continuando un legado que había nacido de mi dolor más profundo. Mariana desarrolló un programa innovador de prevención en escuelas, enseñando a niños a reconocer situaciones de abuso y a buscar ayuda. Pedro creó un protocolo médico para identificar síntomas de trauma en pacientes que llegaban a hospitales con lesiones accidentales recurrentes. Están llevando nuestro trabajo hacia el futuro, me dijo Carlos una noche mientras caminábamos por el jardín de nuestra casa. Tu historia no solo transformó tu vida, transformó a toda una generación. En 2012 recibimos una visita inesperada en la clínica. Era doña Guadalupe, la señora del puesto de flores que me había acogido cuando era niña. Tenía ya 89 años, pero sus ojos mantenían la misma gentileza de siempre. Xochitl, mi niña, me dijo, tomando mis manos entre las suyas arrugadas. Siempre supe que tenías algo especial. Desde pequeñita tenías esa fuerza en los ojos, esa determinación, pero nunca imaginé que llegarías tan lejos. Le conté sobre todo lo que había construido, sobre las miles de mujeres que habíamos ayudado, sobre el método terapéutico que llevaba mi nombre. Ella sonrió con orgullo maternal. ¿Te acuerdas de lo que te decía sobre las plantas?, me preguntó. Que las que pasaban por las tormentas más fuertes eran las que echaban las raíces más profundas. Me abrazó con la misma ternura de cuando tenía 13 años. Tú echaste raíces muy profundas, mi niña, y mira qué hermosos frutos diste. Esa analogía me acompañó durante años. Era verdad, la tormenta de mi infancia había forzado mis raíces a crecer profundo, buscando nutrientes en las capas más oscuras de la experiencia humana. Y de esa profundidad había brotado algo hermoso y nutritivo para otros. En 2015, a los 73 años, tomé la decisión de empezar a reducir gradualmente mis actividades clínicas. No era una jubilación completa, sino una transición hacia un papel más de mentora y supervisora. Quería dedicar más tiempo a escribir, a entrenar a la nueva generación de terapeutas, a estar con mis 4 nietos. Mis nietos, qué bendición eran. 2 de Pedro, 2 de Mariana, todos creciendo en ambientes de amor incondicional, protección genuina, comunicación abierta. Verlos jugar libremente en nuestra casa, sin miedo, sin reservas, me llenaba de una satisfacción indescriptible. Era la prueba viviente de que los ciclos podían ser rotos, que el trauma no tenía que pasar de generación en generación como herencia maldita, que el amor conscientemente aplicado podía curar heridas que parecían incurables. Durante esos años de transición, empecé a trabajar en mi tercer libro, Cartas a mi niña interior. Era una obra más personal, más íntima, una serie de cartas dirigidas a la Xochitl de 13 años, contándole sobre el futuro que la esperaba, sobre la fuerza que descubriría, sobre el propósito que encontraría. Escribir esas cartas fue catártico de una forma que no esperaba. Era como completar una conversación que había estado teniendo conmigo misma durante décadas. Era hacer las paces finalmente con esa niña aterrorizada que había sido. Querida Xochitl, escribí en la primera carta, sé que ahora mismo todo parece perdido. Sé que sientes que nadie te ama, que no vales nada, que no hay futuro para ti. Pero quiero contarte un secreto. Eres más fuerte de lo que imaginas, más valiente de lo que crees, más valiosa de lo que jamás te dijeron. Si estás pasando por momentos difíciles y sientes que no hay salida, recuerda que cada historia de superación empezó en el lugar más oscuro. Comparte qué te ha ayudado a encontrar esperanza en tus momentos más difíciles. En 2018, cuando cumplí 76 años, ocurrió algo que no esperaba. Recibí una llamada de la Secretaría de Salud de México. Me estaban invitando a formar parte de un comité nacional para desarrollar políticas públicas de atención a víctimas de violencia de género. Doctora Hernández,
me dijo la funcionaria por teléfono. Su experiencia, tanto personal como profesional, la convierte en la persona ideal para liderar este proyecto. Necesitamos protocolos que realmente funcionen, que vayan más allá de la teoría. Acepté sin dudar. Era una oportunidad de impactar políticas que afectarían a millones de mujeres en todo el país. Durante los siguientes 2 años, viajé por México, visitando refugios, centros de atención, hospitales, juzgados. Lo que vi me partió el corazón, pero también me llenó de determinación. En muchos lugares, las víctimas seguían siendo revictimizadas por el propio sistema que supuestamente debía protegerlas. Policías que no creían sus testimonios, jueces que cuestionaban su comportamiento, médicos que no sabían detectar signos de violencia crónica. Necesitamos cambiar esto desde la raíz, le dije a mi equipo en una de nuestras reuniones. No podemos seguir poniendo curitas en heridas que requieren cirugía mayor. Desarrollamos lo que se conoció como Protocolo Xochitl, un sistema integral de atención que abarcaba desde la primera denuncia hasta la reintegración social de las víctimas. Incluía entrenamiento obligatorio para todos los funcionarios públicos que pudieran estar en contacto con casos de violencia. La implementación no fue fácil. Hubo resistencia, especialmente de sectores más conservadores que consideraban nuestro enfoque demasiado radical. Pero cuando empezaron a llegar los resultados, índices reducidos de deserción en procesos judiciales, mayor número de denuncias, víctimas que reportaban sentirse más apoyadas, la oposición comenzó a ceder. En 2019, el protocolo fue adoptado oficialmente en todo el territorio nacional. En la ceremonia de lanzamiento, cuando me pidieron que hablara, sentí que había completado un círculo que empezó hace más de 60 años en una delegación de Tlaquepaque. Hoy, dije frente a las cámaras de televisión, ninguna niña de 13 años que llegue a denunciar abuso será tratada como yo fui tratada hace tantos años. Hoy tenemos protocolos, tenemos entrenamiento, tenemos sensibilidad. Hoy el sistema está del lado de las víctimas. Esa noche recibí centenas de mensajes de mujeres de todo el país agradeciendo y compartiendo sus propias historias. Una en particular me marcó profundamente. Era de una trabajadora social de Oaxaca. Doctora, ayer aplicamos su protocolo por primera vez. Una niña de 12 años llegó a denunciar abuso de su padrastro. En lugar de las 2 horas de interrogatorio traumático que habría sido el procedimiento anterior, la atendimos en 45 minutos, con especialistas entrenados en un ambiente seguro. La niña salió sonriendo por primera vez en meses. Su protocolo no solo salvó su caso, salvó su fe en que los adultos pueden protegerla. Ese mensaje me hizo llorar de alegría. Mi historia había ayudado a cambiar la historia de esa niña y de miles más que vendrían después. En 2020, cuando llegó la pandemia, nuestras clínicas tuvieron que adaptarse rápidamente. La violencia doméstica se disparó con los confinamientos y muchas mujeres se quedaron atrapadas en casa con sus agresores. Desarrollamos programas de terapia online, líneas de ayuda 24 horas, aplicaciones móviles para pedir auxilio de forma discreta. Pedro lideró el desarrollo de una app llamada Auxilio Silencioso, que permitía a las víctimas pedir ayuda con solo tocar el botón de volumen de su teléfono 5 veces. La app enviaba automáticamente su ubicación a las autoridades y a contactos de emergencia predefinidos. Mariana coordinó una red de voluntarias que hacían llamadas de verificación de bienestar a mujeres en situación de riesgo, usando códigos preestablecidos para identificar si estaban en peligro inmediato. Fue un periodo intenso, pero también profundamente significativo. Estábamos aplicando décadas de experiencia para responder a una crisis sin precedentes. Las herramientas que habíamos desarrollado para la curación individual se estaban expandiendo para enfrentar un problema social masivo. En 2021, Carlos empezó a mostrar los primeros signos de deterioro cognitivo. Ironías de la vida. Después de haber cuidado a mi madre con Alzheimer, ahora me tocaba acompañar a mi compañero de vida por el mismo camino. Pero esta vez era diferente. Esta vez no estaba sola, asustada, sin recursos. Esta vez tenía una familia sólida, una red de apoyo, experiencia, recursos financieros y emocionales. Esta vez podía dar el mejor cuidado posible, rodearlo de amor y dignidad mientras su mente gradualmente se alejaba. No es extraño, me dijo en uno de sus momentos lúcidos, que después de estudiar tanto la mente humana, sea justamente la mente lo que nos falle. Sonreí, acariciando su cabello ya completamente blanco. No es extraño, mi amor, es humano. Y humano significa frágil, temporal, pero también significa capaz de amar profundamente mientras estamos aquí. Durante los 2
años siguientes, cuidé a Carlos con la misma dedicación que él había puesto en apoyar mis sueños durante tantas décadas. Pedro y Mariana se turnaban para ayudarme. Mis nietos lo visitaban regularmente, llenando la casa con risas que a veces lograban arrancarle una sonrisa, incluso en sus momentos más confusos. En sus últimos meses, cuando ya no me reconocía consistentemente, a veces lo encontraba hojeando mis libros. Sus dedos pasaban por las páginas como si estuviera leyendo braille emocional, conectándose con algo que iba más allá de las palabras. Carlos falleció en enero de 2023, en la misma casa donde habíamos criado a nuestros hijos, rodeado de toda la familia. Sus últimas palabras fueron: «Estoy orgulloso de lo que construiste, Xochitl. Estoy orgulloso de la mujer que eres». El funeral fue una celebración de vida. Cientos de personas vinieron, colegas, pacientes, estudiantes, funcionarios públicos, mujeres cuyas vidas habíamos tocado de alguna manera. El sacerdote comentó que nunca había visto tanto amor genuino en un solo lugar. Durante el velorio, una mujer joven se acercó a mí. No la reconocí al principio, pero cuando habló, la memoria regresó como una ola. Era la hija de una de mis primeras pacientes, una niña que había conocido cuando tenía apenas 8 años. «Doctora Xochitl», me dijo, «usted salvó a mi mamá, y al salvarla, me salvó a mí también. Hoy soy médica gracias al ejemplo que ustedes me dieron. Su historia cambió la historia de toda mi familia». En ese momento entendí algo profundo sobre el legado. No se trata solo de lo que logramos directamente, sino de las ondas que se expanden a partir de nuestras acciones. Mi historia había ayudado a sanar a su madre, y esa sanación había permitido que criara una hija sana, que ahora a su vez ayudaría a otros. Era un río de curación que fluía de generación en generación, llevando vida nueva a territorios que antes habían conocido solo sequía. Después de la muerte de Carlos, muchos esperaban que me retirarían completamente. Tenía 81 años, había perdido al compañero de toda la vida, había logrado más de lo que jamás soñé. Habría sido comprensible que quisiera descansar, pero sentí exactamente lo contrario. Sentí una urgencia renovada, como si el tiempo que me quedaba fuera aún más precioso y necesitara usarlo sabiamente. Decidí embarcarme en mi proyecto más ambicioso hasta ese momento, una fundación internacional para entrenar terapeutas especializados en trauma en países en desarrollo. Fundación Renacer la llamamos. La idea era crear centros de entrenamiento en América Latina, África y Asia, lugares donde el trauma era endémico, pero los recursos para tratarlo eran escasos. Pedro y Mariana pensaron que estaba loca. «Mamá», me decía Mariana, «ya hiciste suficiente, ya cambiaste suficientes vidas, es hora de descansar». Pero yo sabía que no podía parar. No mientras supiera que había niñas de 13 años en otros países pasando por lo mismo que yo pasé, sin esperanza de curación, sin saber que era posible sobrevivir y florecer. Mi trabajo no terminará mientras haya una sola mujer en el mundo que piense que su trauma la define para siempre, les dije. Tengo 91 años, pero también tengo 68 años de experiencia en transformar dolor en propósito. No voy a desperdiciar ni un día. En el último año, hemos abierto el primer centro de la Fundación Renacer en Guatemala. El segundo está en construcción en Kenia. Cada mes viajo para entrenar nuevos grupos de terapeutas, mujeres y hombres que llevarán estas herramientas a sus propias comunidades. La semana pasada, una terapeuta guatemalteca me escribió: «Doctora Xochitl, aplicamos sus técnicas con una sobreviviente de violencia doméstica que había intentado suicidarse 3 veces. Ayer nos dijo que por primera vez en años siente esperanza. Su método está creando milagros aquí también. Esos milagros no son magia, por supuesto. Son el resultado de décadas de trabajo, de entender que el trauma puede ser curado cuando encontramos las herramientas adecuadas y, más importante, cuando entendemos que no estamos solos en nuestro dolor. Cada mujer que se cura se vuelve un faro para otras. Cada historia de superación se vuelve evidencia de que la transformación es posible. Mi historia dejó de ser solo mía hace mucho tiempo. Ahora pertenece a todas las mujeres que necesitan creer que pueden escribir un nuevo final. Hoy, a los 82 años, cuando me despierto cada mañana en esta casita de Tepatitlán, lo primero que hago es agradecer. Agradezco por haber sobrevivido a esa noche en el hoyo. Agradezco por mi madre, que hizo lo mejor que pudo con las herramientas que tenía.
Agradezco por Carlos, por mis hijos, por mis nietos, pero sobre todo, agradezco por haber entendido que nuestras heridas más profundas pueden volverse nuestras fuentes de mayor fuerza, que el trauma no tiene que ser el final de nuestra historia, puede ser el comienzo de nuestro propósito. Si has logrado encontrar propósito en tu dolor, o si estás en proceso de hacerlo, comparte cómo ha sido esa transformación. Tu experiencia puede ser exactamente lo que alguien más necesita oír hoy. Este último año ha sido de reflexiones profundas. Cada mañana, cuando camino por el jardín que Carlos y yo plantamos juntos hace tantos años, veo cómo las plantas que sembramos, cuando eran solo pequeños brotes, ahora han crecido hasta convertirse en árboles frondosos que dan sombra a una nueva generación. Es una metáfora perfecta para lo que hemos construido. Las semillas de curación que plantamos décadas atrás ahora están dando frutos en lugares que nunca imaginamos. La semana pasada recibí una carta de una mujer en Filipinas que se entrenó con nuestros materiales online y ahora dirige un refugio para víctimas de trata de personas. Su historia viajó hasta mi pequeño pueblo en Mindanao, escribía. Cuando las mujeres llegan aquí, completamente rotas, les cuento sobre la niña mexicana que fue enterrada viva y se convirtió en doctora. Les muestro que la transformación es posible. Estas conexiones internacionales me llenan de asombro. Mi historia, que nació en un patio enlodado de Tlaquepaque, ahora está ayudando a sanar heridas en continentes que ni siquiera sabía que existían cuando era niña. El mes pasado, Pedro me trajo una estadística que me dejó sin palabras. Nuestros métodos han sido aplicados directa o indirectamente con más de 100.000 víctimas de trauma en los últimos 30 años. 100.000 vidas tocadas por una historia que empezó con una niña aterrorizada, rogando por su vida. ¿Te das cuenta de lo que lograste, mamá?, me preguntó Pedro esa tarde. Transformaste tu trauma personal en un movimiento global de curación. Pero yo no veo números cuando pienso en nuestro trabajo. Veo rostros, la cara de María, la primera mujer que atendí en la clínica, cuando me dijo que había recuperado su capacidad de reír. Los ojos de Carmen cuando trajo a su primer hijo sano, el primero concebido en amor en lugar de violencia. La sonrisa de Ana cuando se graduó de abogada y decidió dedicar su carrera a defender niños abusados. Cada rostro representa no solo una vida cambiada, sino generaciones futuras que crecerán en hogares más sanos, con padres que han sanado sus propias heridas. Esta tarde estuve organizando mis papeles para la biografía que Mariana insiste en que debería escribir. Tus métodos están documentados, me dice, pero tu historia personal completa necesita ser preservada. Las futuras generaciones de terapeutas necesitan entender de dónde vino todo esto. Al revisar décadas de notas, cartas y fotografías, me encuentro con patrones que no había notado antes. Cada crisis en mi vida personal había precedido una expansión en nuestro trabajo. La muerte de mi madre me llevó a desarrollar técnicas para el duelo traumático. El Alzheimer de Carlos me inspiró a crear protocolos para familias que cuidan a seres queridos con demencia. Era como si el universo conspirara para seguir enseñándome lecciones que pudiera compartir con otros. Cada pérdida se convertía en sabiduría, cada dolor en herramienta de curación. Ayer tuve una videollamada con el equipo de nuestro nuevo centro en Kenia. La directora, una mujer maravillosa llamada Amara, me contó sobre su primera graduación de terapeutas pares. Doctora Xochitl, me dijo con lágrimas en los ojos. Teníamos 20 mujeres en el programa, todas sobrevivientes de violencia sexual o doméstica. Hoy se graduaron como consejeras certificadas. Una de ellas me dijo, ahora entiendo por qué sobreviví. Era para poder ayudar a otras a sobrevivir también. Esa frase me resonó profundamente. Ahora entiendo por qué sobreviví. ¿Cuántas veces me he hecho esa pregunta a lo largo de los años? ¿Por qué yo logré salir de ese hoyo cuando tantas otras niñas no logran escapar de sus propios infiernos? Creo que la respuesta está en lo que hemos construido juntos. Sobreviví para poder crear un camino que otras pudieran seguir. Mi historia se volvió un mapa para navegar territorio que antes parecía imposible de atravesar. La semana que viene viajo a Colombia para el lanzamiento de nuestro tercer centro internacional. A mis 82 años, muchos consideran que estos viajes son demasiado para mí, pero me siento más energizada que nunca. Cada nuevo centro significa miles de vidas que serán tocadas por esperanza. En Bogotá me reuniré con un grupo de excombatientes de las FARC que han sido entrenados en nuestros métodos. Están trabajando con comunidades rurales donde el trauma de décadas de conflicto armado ha pasado de generación en generación. Su enfoque de convertir sobrevivientes en sanadores es revolucionario aquí, me escribió el coordinador del programa.
Gente que vivió la guerra ahora está enseñando a sus vecinos cómo curar las heridas que la guerra dejó. Es exactamente lo que siempre visualicé. Un ejército de sanadores, cada uno equipado con la credibilidad que solo viene de haber estado en el lugar más oscuro y haber encontrado el camino de regreso a la luz. Anoche, mientras revisaba mi agenda para el viaje, encontré una carta que había escrito a mi niña interior hace 5 años, pero nunca envié. La releí y me sorprendió lo que había olvidado. Querida Xochitl de 13 años, sé que ahora mismo sientes que vas a morir en ese hoyo. Sé que piensas que nadie te ama, que no vales nada, que el mundo sería mejor sin ti, pero quiero contarte un secreto. Ese hoyo no es tu tumba, es tu crisálida. Vas a salir de ahí transformada, con alas que ni imaginas que tienes. Al leer estas palabras ahora, entiendo que no eran solo para la niña que fui, son para cada mujer que atendemos, cada sobreviviente que se siente perdida, cada persona que piensa que su trauma es demasiado grande para ser sanado. El trauma no es una sentencia de muerte, es un lugar de transformación si tenemos las herramientas adecuadas y la compañía correcta para el viaje. Mañana empiezo a trabajar en mi cuarto libro, Cartas a las Niñas del Mundo. Será una colección de mensajes dirigidos a todas las niñas que en este momento están viviendo su propio infierno, sin saber que es posible salir de ahí. Cada carta llevará una historia real de transformación, técnicas concretas de supervivencia emocional y, sobre todo, la promesa de que no están solas, que hay un ejército de mujeres que han caminado ese camino antes y están esperando para tomarles de la mano, porque esa es la verdad más importante que he aprendido en estos 82 años. Ninguna de nosotras tiene que caminar sola. El trauma nos aísla, nos hace creer que somos las únicas, que nuestro dolor es único e incomprensible, pero cuando compartimos nuestras historias, cuando conectamos nuestras heridas con las de otras, cuando transformamos nuestro dolor en propósito, creamos una red de curación que puede sostener a cualquiera que esté cayendo. Mi historia empezó en la soledad de un hoyo en Tlaquepaque, pero no terminará en soledad. Terminará con miles de manos extendidas, miles de voces diciendo, yo también estuve ahí, yo también sobreviví, y tú también puedes. Si en este momento estás en tu propio hoyo, ya sea literal o metafórico, quiero que sepas que no estás sola. Hay mujeres en todo el mundo que han sobrevivido a lo impensable y ahora dedican sus vidas a ayudar a otras. Comparte qué te ha dado fuerzas para seguir adelante en tus momentos más oscuros. Hoy, mientras les cuento esta historia que guardé por tantos años, siento una paz profunda en mi corazón. No es la paz de quien ha olvidado el dolor, sino la paz de quien ha logrado transformarlo en algo hermoso y útil para el mundo. Cuando miro hacia atrás, a esa niña de 13 años enterrada en un hoyo en Tlaquepaque, ya no siento lástima ni rabia, siento gratitud. Gratitud por su valentía, por su resistencia, por su negativa a rendirse, aun cuando todo parecía perdido. Esa niña no sabía que su historia se convertiría en esperanza para miles. No sabía que su dolor se transformaría en medicina para otras almas heridas. No sabía que de su noche más oscura nacería una luz que iluminaría caminos por todo el mundo. Hoy, a los 82 años, puedo decir con certeza, valió la pena sobrevivir. Valió la pena cada lágrima, cada pesadilla, cada momento de terror, porque todo eso se convirtió en combustible para un propósito que va mucho más allá de mi propia vida. Mi madre, que no pudo protegerme cuando era niña, vive ahora en cada abrazo que doy a las mujeres que llegan rotas a nuestras clínicas. Carlos, mi compañero de vida, sigue presente en cada matrimonio que salvamos, en cada familia que aprende a amarse sin violencia. Pedro y Mariana han tomado la antorcha y la están llevando hacia el futuro. Mis nietos crecen sabiendo que vienen de una familia que transforma dolor en propósito, que encuentra sentido en el servicio a otros. La Fundación Renacer está expandiéndose a Asia el próximo año. Nuestros métodos se están enseñando en más de 50 universidades. El protocolo Xochitl es ahora estándar internacional en muchos países, pero más importante que cualquier reconocimiento o expansión son las cartas que sigo recibiendo. Ayer llegó una de una mujer en Argentina. Doctora Xochitl, hace 2 años quería suicidarme. Hoy abrí mi propio centro de ayuda para mujeres. Su historia me enseñó que mi trauma podía tener propósito. Otra de España. Gracias a sus técnicas logré sanar lo suficiente para ser la madre que mis hijos merecían. Rompí el ciclo de violencia en mi familia. Una más de Estados Unidos. Soy terapeuta y uso sus métodos todos los días. Mis pacientes me dicen que es la primera vez que alguien realmente entiende su dolor. Cada carta es evidencia de que las heridas pueden volverse alas,
de que el trauma puede ser transformado, de que ninguna historia de dolor tiene que terminar en dolor. Si tú que me estás escuchando has vivido tu propio infierno, quiero que sepas algo. Tu historia no ha terminado. No importa qué tan oscuro parezca tu hoyo, no importa qué tan profundas sean tus heridas, no importa cuántas veces te hayan dicho que no vales nada. Tú vales. Tu vida tiene propósito. Tu dolor puede ser transformado en medicina para otros. Tu historia de supervivencia puede convertirse en el mapa que alguien más necesita para encontrar su camino hacia la luz. No te rindas. El mundo necesita lo que solo tú puedes dar. Necesita tu perspectiva única, tu fuerza forjada en el fuego, tu corazón que ha aprendido a amar después de haber conocido el peor tipo de odio. Y si estás leyendo esto y nunca has vivido trauma severo, también tienes un papel importante. Sé la persona que cree, que apoya, que extiende la mano. Sé parte de la red de curación que sostiene a quienes están cayendo, porque al final todos estamos conectados. El dolor de una nos afecta a todas, la curación de una nos sana a todas. Mi historia es parte de una historia más grande, la historia de la humanidad aprendiendo a transformar sus heridas en sabiduría. Cuando ya no esté aquí, cuando mi voz se haya callado, mi historia seguirá viva en cada mujer que encuentra el valor para denunciar, en cada niña que aprende que merece amor y respeto, en cada terapeuta que usa nuestros métodos para sanar heridas profundas. Esa será mi verdadera inmortalidad. No estar recordada por mi nombre, sino vivir en cada vida transformada, en cada ciclo roto de violencia, en cada nueva historia de esperanza que nace donde antes solo había desesperación. Mi querida gente que me ha acompañado hasta aquí en este relato, si tú también has vivido con miedo y aún así sigues de pie, comenta esta frase: yo también merezco vivir sin miedo. Tu comentario puede tocar el corazón de otra mujer que aún no se atreve a hablar. Tu historia, como la mía, también merece ser contada. Y si esta historia te tocó el corazón, te invito a comentar, suscribirte al canal y compartir este video con quien lo necesite, porque nadie debería cargar sola con un silencio tan pesado. Recuerda, no importa qué tan oscura sea tu noche, siempre hay esperanza de un nuevo amanecer. No importa qué tan profundo sea tu hoyo, siempre es posible encontrar la manera de salir. No importa qué tan rota te sientas, siempre puedes sanar y ayudar a otros a sanar también. Tu trauma no te define, tu supervivencia sí, tu capacidad de transformar dolor en propósito sí, tu decisión de seguir adelante a pesar de todo, esa sí te define. Que mi historia sea prueba de que los milagros existen, de que la transformación es posible, de que el amor siempre puede vencer al miedo, de que la luz siempre puede atravesar la oscuridad más densa, y que cada día que elijas seguir viviendo, seguir luchando, seguir creyendo en un futuro mejor, estés escribiendo tu propia historia de milagro, porque eso es lo que somos todas nosotras, milagros vivientes, testimonios de que el espíritu humano es más fuerte que cualquier trauma, más resistente que cualquier dolor, más poderoso que cualquier fuerza que trate de destruirnos. Mi nombre es Xochitl Hernández, tengo 82 años, y esta es mi historia de cómo se puede renacer después de ser enterrada viva. Gracias por escucharme, gracias por creer, gracias por ser parte de esta red infinita de curación que se extiende por todo el mundo. Este contenido es una obra original, basada en una historia real de supervivencia y transformación.